En el nombre de Dios, clemente, misericordioso. Esto es la clase de teología, estudiando lo divino. Y ya estamos en la quinta sesión. Me gustaría recapitular con ustedes lo que hemos visto en las sesiones pasadas. Primeramente se comentó que, este canal se está haciendo para compartir lo que se ve en las materias de teología. Entonces estamos entrelazando en este canal diferentes temas de la teología para que juntos hagamos un análisis y aprendamos de esto. En el segundo video justamente se habló de la importancia de aprender y de buscar conocimiento beneficioso, porque buscar conocimiento es buscar la verdad, y buscar la verdad es buscar a Dios, acercarnos a Dios. Y entonces el buscar conocimiento beneficioso y aplicarlo es en sí mismo un acto de adoración. Y en el video número 3 se habló sobre cómo todas las religiones tienen en inicio, en esencia, la verdad revelada por Dios y que se va descomponiendo con el tiempo con diferentes sectas y acaban transgiversando el mensaje de Dios. En el cuarto video vimos fallas estructurales en la religión, justamente derivado de esta desviación producido por las sectas y por el tiempo y por malas interpretaciones, y cómo estas fallas estructurales en la religión abrieron la puerta hacia la moral laica sobre la moral religiosa. Y en la clase de hoy vamos a ver cómo se da esta parte de la distorsión en la religión. Cómo llegamos a este punto en el cual se está distorsionando el mensaje a tal grado en el que, pues ahora, la moral laica tomó el lugar de la moral religiosa en el mundo occidental predominantemente. Entonces, vamos a ver cómo esto pasa en el tiempo. Precisamente por eso vamos a utilizar de ejemplo al cristianismo para ilustrar esto. Cabe mencionar que este proceso de descomposición se va dando con todas las religiones conforme más tiempo pase, y que en todas las religiones existen sectas desviadas del camino original, de la enseñanza original, e incluso algunas sectas justamente nacen buscando la verdad, intentando regresar al mensaje original, porque se dan cuenta que lo que estaban siguiendo ya estaba desviado. Entonces, ¿cómo es que pasó esto con el cristianismo? Para empezar, el cristianismo, los llamados cristianos, se dice que son seguidores de Cristo. Si nos ponemos a analizar inclusive el término de cristianos, resulta que el término de cristianos se les asoció a ellos por parte de sus enemigos aproximadamente en el siglo I de la era cristiana. O sea que ni los seguidores de Cristo, los verdaderos discípulos y seguidores de las enseñanzas de Cristo, ellos no se llamaban a sí mismos cristianos. Esto fue como un nombre despectivo. Otro ejemplo de esto es inclusive de cómo salió el nombre de los judíos. Los judíos tienen este nombre por los pueblos que habitaban en Judea, un lugar geográfico. Y resulta que justamente vienen de las 12 tribus de Israel. Pero entonces, las 12 tribus de Israel son más tribus que los judíos. Los judíos es una de 12. Entonces, cuando se refiere a los hijos de Israel como
la nación y el país al cual se le fue revelado un mensaje por medio del profeta Moisés, en ese caso, entonces vemos cómo se fue desviando al tal grado en el que solamente uno de los 12 hijos de Israel fue tomado dentro de la religión y entonces se va seccionando esto. Inicialmente, Jesús Cristo, la paz sea con él, pues nació dentro de estas naciones y se dice que fue judío, de práctica judía. Entonces, ¿cómo es que empezó otra religión, siendo que Jesús Cristo, la paz sea con él, era judío, seguía las leyes judías y él mismo dijo, según la Biblia, que venía a reforzar estas enseñanzas? O sea, que no venía a crear algo nuevo, venía a seguir las enseñanzas de los profetas. Entonces, ¿cómo es que pasó esto? Que nace otra religión, otra doctrina, y se ven contraria en muchas ocasiones la religión judía con la religión cristiana, siendo que comparten la esencia. Por ejemplo, vamos a analizar acerca del cristianismo, que es la religión que muchas personas siguen hoy en día en Hispanoamérica, Latinoamérica, en América en general, en el mundo occidental. ¿Cómo pasó esto que fue cambiando y evolucionando en el tiempo? Vamos a decir algunas cuestiones, que es que los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 60 y 110 después de la era de Jesús Cristo, la paz sea con él. 4 siglos después, hubo concilios sobre los libros que se pusieron en la Biblia y se aprobaron estos 4 evangelios conocidos canónicamente en la Biblia. Y se excluyeron otros escritos por no seguir la retórica enseñada por la Iglesia en ese entonces. Originalmente, el idioma hablado por Jesús, Cristo, la paz sea con él, hijo de María, fue el arameo. Pero estos libros canónicos se encuentran originalmente en griego. Entonces ya de aquí podemos empezar a hacer un análisis. De hecho, es una de las cuestiones en las que los cristianos mismos se dividen, por ser que algunos aceptan cierta cantidad de libros en la Biblia y otros otra. Además de que esto, pues ya vimos, se tomó la decisión de esto 4 siglos después de la era de Jesús Cristo, la paz sea con él. Entonces, queda la pregunta de ¿en dónde está Cristo en el cristianismo? ¿En dónde quedó Jesús Cristo, la paz sea con él, en el cristianismo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la mayoría de los eruditos religiosos han atribuido los principios de la fe cristiana actualmente a las enseñanzas de Pablo más que las de Jesús Cristo, la paz sea con él. O sea que hoy en día se dice, según los eruditos religiosos, que los cristianos siguen la doctrina de Pablo y no la de Jesús. Aunque claro, argumentarían que sería la misma. Y ahorita vamos a ver por qué realmente estamos hablando de 2 cosas diferentes. El Antiguo Testamento enseñó que Jacob,
luchó con Dios en Génesis 32, 24 al 30. Los más recientes escritos bíblicos han intentado cambiar la palabra Dios a hombre en esta parte. En Samuel 2, 24:1, el Señor se enojó de nuevo contra los israelitas. Movió a David a que hiciera el censo de Israel y Judá. Sin embargo, en Crónicas 21:1, fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo a Israel. Se han hecho varios intentos para cambiar diferentes palabras en la Biblia para que no existan estas contradicciones evidentes. Y así tenemos cerca de 100 contrariedades entre libros de la Biblia. Cabe recalcar que no estamos negando que la esencia de la revelación divina llegó. Lo que se está evidenciando aquí es que libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas dicen cosas diferentes en detalles importantes y cruciales. Como ya vimos, los 4 evangelios canónicos se escribieron algunos 100 años después, un siglo después de la verdadera revelación. Y ninguno de estos fue escrito en el lenguaje original de la revelación que fue dada a Jesús Cristo, la paz sea con él. Vamos a seguir analizando esto. Los principios del cristianismo ortodoxo contradicen casi todo lo enseñado por Jesús Cristo, la paz sea con él, porque dicen que siguen la doctrina de Pablo y dicen que es la misma. Ahora vamos a hacer un análisis de por qué han cambiado algunas cuestiones. No del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la doctrina de Jesús, Cristo, Hijo de María, la paz sea con él, con la de Pablo. Por ejemplo, Jesús enseñó que hay que seguir la ley del Antiguo Testamento. Pablo negó esta ley. Jesús predicó el credo judío ortodoxo y Pablo predicó el ministerio de la fe. Jesús habló de responsabilidad en los actos. Pablo propuso la salvación en fe. Jesús se describió como un profeta étnico. Pablo lo definió como profeta universal. Jesús enseñó la plegaria a Dios y Pablo estableció a Jesús como intercesor. Jesús enseñó la unidad absoluta de Dios y los teólogos paulistas hicieron la doctrina de la Trinidad. En su tiempo, los eruditos consideraban a Pablo como un corruptor de la creencia junto con los cristianos del siglo II que lo condenaban como un hereje. Esto se puede encontrar en el libro que les voy a citar en la descripción, que es un erudito cristiano. Entonces se indica que Pablo confrontó a Pedro justamente por estos asuntos. Ya vamos un poco al análisis. Inclusive, Pablo jamás asoció a Jesús Cristo, la paz sea con él, directamente con Dios. Digamos que fue producto de una exageración, de pasar de profeta étnico. Pablo lo elevó a un rango de
profeta universal para poder llevar el mensaje a todo el mundo. Y luego los teólogos paulinos, derivados de la doctrina de Pablo, edificaron la doctrina de la Santísima Trinidad, contradiciendo las enseñanzas de Jesús, Cristo, la paz sea con él. Luego, posteriormente, como ya vimos en los concilios, que se llevaron a cabo incluso 4 siglos después, fue que se empezaron a discutir temas sobre la posición de Jesús, Cristo, en la iglesia, y así incluso se cambió de profeta universal a el Hijo literal de Dios, y luego a la Trinidad, y luego a ser Dios mismo. Esto no fue enseñado y no se encuentra en las enseñanzas originales y más apegadas a lo original en la Biblia. Jesús, Cristo, la paz sea con él, se llamó a sí mismo Hijo de Hombre 88 veces en la Biblia y ni una sola vez como el Hijo literal de Dios. Enseñó a referirse a Dios directamente. La confesión a curas y las plegarias a los santos no tienen ninguna base bíblica. Existe diferencia entre lo históricamente probado y lo que se encuentra en la doctrina cristiana, ya vimos, fabricada con los siglos. Esto ni siquiera los eruditos cristianos se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, algo tan sencillo. Hay confusión en si Jesús, Cristo, Hijo de María, la paz sea con él, nació en Belén o en Nazaret. Los invito a que corroboren esta información. Ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo por falta de evidencia histórica e incluso bíblica. Y así hay muchas diferencias entre lo probado históricamente y lo enseñado en la doctrina. Les voy a poner un poco más en la descripción. Ahora, yéndonos más al análisis duro en Hechos de los Apóstoles, que es un mensaje que se escribió en la segunda mitad del siglo I. Aquí es donde se cambia el concepto del Espíritu Santo. Y pongan atención. De que acompaña a todos los creyentes para justificar los escritos apostólicos posteriores, ya que inicialmente el Espíritu Santo fue, según los cristianos, un Espíritu de Dios que fue encomendado a Jesús Cristo la paz sea con él durante su profecía, para guiarlo a él y a los profetas. Y en Hechos es que se cambia esta visión y se dice que no, que también acompaña a los apóstoles, a los discípulos y posteriormente a todos los que abrazan el cristianismo. Esto no tiene ninguna base en ningún libro anterior a Hechos. Luego, la muerte en la cruz no es algo bien descrito en el libro de Hechos y contrarresta, de hecho, con la visión de Pablo. En el libro de Hechos se describe cómo a Jesús Cristo, la paz sea con él, como Señor glorificado al lado de Dios, y en los escritos de Pablo se describe más un Jesús
crucificado. Entonces, algunos lo empiezan a glorificar en algunos libros y otros, inclusive Pablo, no lo glorificó así en sus escritos, siendo que después los teólogos paulinos crearon la Trinidad. Realmente Pablo lo describe mucho más como una persona que incluso se queja en la cruz. Teólogos protestantes, y es que por eso salieron los protestantes. Tenemos que analizar esto. Los protestantes salieron justamente para protestar contra la iglesia, ya que estaban enseñando doctrinas que no estaban en la Biblia. Aunque muchos fueron paulinos, argumentaban que Jesús, la paz sea con él, no es parte de ninguna Trinidad y que el Espíritu Santo es una fuerza que acompaña solamente a los profetas. Nuevamente, el análisis en un esfuerzo dentro de los cristianos por regresar a las enseñanzas originales pone en tela de juicio la doctrina de la Trinidad e incluso la visión del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a acabar este análisis. Sé que varias de estas cosas que he dicho en este video pueden causar controversia, por eso es que les cito las fuentes y los invito a que hagan este análisis junto conmigo. Posteriormente vamos a entrar más en materia sobre las diferentes visiones cristianas y cómo es que no se pueden poner de acuerdo los eruditos cristianos en diferentes visiones esenciales de la doctrina cristiana. Por ejemplo, algunos negaron la divinidad de Jesús, Cristo la paz sea con él, pues se fijaban mucho más en la ley mosaica, o sea, en el Antiguo Testamento. O sea, que habían cristianos que estaban mucho más apegados a las enseñanzas judías, como Jesús Cristo mismo predicó. Otros desafiaron incluso la humanidad de Cristo, diciendo que nunca fue humano y que siempre fue divino. Otros tomaron mucho más en serio el Evangelio de Tomás y enseñaron que el Dios del Antiguo Testamento era, de hecho, Satán. Estos fueron los gnósticos. O sea, como se encontraban discrepancias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los gnósticos, los eruditos gnósticos, llegaron a la conclusión de que entonces las enseñanzas de la Torá y del Antiguo Testamento estaban cambiadas y transgiversadas y que fue Satán mismo el que hizo esto. Entonces privilegiaron la visión espiritual del Nuevo Testamento y satanizaron la anterior. También hubieron cristianos que fueron totalmente monoteístas. Fueron una iglesia de sacerdotes presbiteranos que se expandió y que decían justamente, según las enseñanzas de Cristo la paz sea con él, que Dios es uno y único. Y de hecho, fue por este movimiento en específico que se convocaron a concilios para neutralizar esta visión y poner por encima la visión de la Trinidad. Vamos a entrar más en detalle en el próximo video. Les invito a que pongan sus comentarios, a que lean ustedes mismos estas evidencias que les dejo en la descripción y a que abran nuevamente su Biblia, ya que les voy a estar poniendo justamente evidencia de cómo es que, pues bueno, desgraciadamente las Sagradas Escrituras fueron transgiversadas con el tiempo y esto llevó a nuevas interpretaciones, a nuevas visiones, a diferentes sectas y, como vimos en el video anterior, eventualmente a desmontar
la moral basada en la religión y dar pie a la moral laica. Pero no los quiero dejar con un mal mensaje. Solamente quiero evidenciar que la verdad existe y tenemos que encontrarla, tenemos que desvelarla. Esto es teología estudiando lo divino.